Sí, sí, está encendido ahora. Vale, pues nada. Hola, buenas tardes. Nada, muchas gracias a todos y a todas por vuestra asistencia. Como sabéis, el 17 de diciembre inauguramos en la Llotja del Canem la exposición Censura, la reunión de Julián Barón, que, bueno, en conmemoración de la publicación de este primer libro de Julián, que fue hace 10 años, pues le propusimos hacer un poco recorrido de toda la historia y todo lo que ha supuesto este trabajo durante estos primeros 10 años. Y bueno, también dentro de esta exposición organizamos una serie de actividades paralelas, que son la que tenemos ahora a continuación, que es bueno, un poco recorrido del germen del proyecto, tanto hace 10 años como luego todo este montaje de la exposición. Y con otros tenemos a Julián Barón, que es el propio autor, como conocéis, a Lidón Forés, a Jorge Alamar y a Marta Martín desde su casa, porque pobrecita ha dado COVID, ha dado positivo. Marta, un saludo. Y la tenemos así en pantalla. Y bueno, ahora a continuación pues les daré la palabra. Y luego, aparte, dentro de las otras actividades paralelas, estaba prevista para el viernes. Bueno, la exposición está hasta este sábado. El viernes estaba previsto 2 visitas guiadas a cargo de Marta. Y como no podrá asistir ella, pues una de esas visitas, la de las 6:30, la tenemos que cancelar, pero sí que mantendremos la de las 7:30 y en su lugar la dará Julián Barón. Digo porque aún hay plazas por si queréis asistir. Y por último, el jueves que viene, el día 10, aunque ya se habrá acabado la exposición, tendremos otra charla en el aula magna de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, también con Julián y con Marta, sobre el trabajo pues, el desmontaje, ¿no? De Censura, el desmontaje y un poco conclusiones de todo lo que ha supuesto la exposición. Y también, aprovechando, recordamos que ese mismo jueves a las 7 aquí tendremos otra sesión de Photobook, que tenemos aquí a Vicentena, que es el coordinador del club, con Bernardina Morello, ¿no? Bueno, pues mira, qué bien. Ahora comunicamos que se ha cancelado finalmente, pues, tema COVID, ¿no? Bueno, pues nada, les cedo la palabra ya a ellos y muchas gracias por vuestra asistencia. Luego, si alguien quiere hacer una pregunta, pues le acerco el micrófono. Cuando quieras, Julián. Pues muchísimas gracias por venir. Gracias, Jorge, Lidón. Y bueno, Sheila y Marta, pues en estos últimos días están como con COVID y no han podido venir. Así que bueno, pues Marta la tenemos aquí. ¿Nos escuchas bien, Marta? Ok. Y él va a hacer la vez de moderadora, ¿no? Y de dirección de esta conversación. Así que bueno, pues hemos intentado conectarnos. Vamos a ver si podemos mantenerla, ¿vale? La conversación y bueno, pues si no, la arrancaremos por aquí, ¿verdad? Okay. Así que nada, Marta, cuando quieras. Muy bien, pues hola a todos y a todas. La verdad es que no os veo, no veo la sala, solo veo a Julián desde mi pantalla, pero bueno, os imagino allí sentados, ¿no? en la sala del Menador y nada, yo os saludo desde la distancia, un poco congestionada, pero bueno, bien y sin fiebre, así que nada, para mí es un placer poder estar aquí y poder estar virtualmente presente, ¿no? Con Julián, con Jorge, con Lidón, y poner un poco en marcha, ¿no? Todo lo que fue y hablar sobre lo que fue la gestación, ¿no? Y ese primer periodo del fotolibro de censura, que después ha tenido como una trayectoria muy dilatada en el tiempo. Han pasado 10 años desde la publicación, pero durante estos 10 años el proyecto no ha cesado de crecer, no ha cesado de transformarse, de mutar en otros espacios también y en otros lugares, y yo creo que eso es un poco también lo interesante, ¿no? De censura y quizá lo visionario, ¿no? de Julián Barón cuando hizo este trabajo y consiguió en un momento en el que bueno, pues no se hablaba mucho, ¿no? De corrupción, no se hablaba de lo que estaba pasando en la política, o por lo menos no se hablaba a nivel, los medios, ¿no? A nivel nacional.
consiguió poner el foco, ¿no?, en este tema que después pues, ha sido como la gran constante que nos ha acompañado durante, durante esta segunda década, ¿no?, del siglo XXI, y que ha estado constantemente en los medios de comunicación. Entonces, creo que además lo interesante de este trabajo no es solo la temática que trata, sino cómo la trata, y es que utiliza el propio dispositivo, ¿no?, como una forma de acción, no solo de representación a nivel fotográfico, sino una forma de acción. Entonces, con esto, Julián, creas un nuevo lenguaje, ¿no? Cuando te empiezas a enfrentar a la creación y a intentar representar, ¿no?, lo que está pasando en la política, en los medios de comunicación, de repente das con una forma que te ayuda a expresar lo que a ti te estaba preocupando, ¿no?, en ese momento. Pero imagino que llegar ahí no es fácil, ni es una cuestión de un día, ¿no?, ni es una cuestión de que se piensa y ya está, sino cuéntanos un poco esos primeros momentos, esos primeros disparos que realizas y que, pues que das por fallidos, pero que bueno, luego guardas, ¿no?, en tu archivo. Bueno, voy a poner unas fotos, voy a compartir, Marta, para que veas también. Bueno, son algunas fotos para, supongo que conocéis la Expo, pero bueno, podemos partir de aquí. Bueno, pues como avanzaba Marta, el censura, bueno, pues se arranca con estas fotos, ¿no? De aquí que veis, este conjunto de aquí, que son 8 fotos que hice en Benicàssim en el año 2008, con una cámara que me dejó un amigo que tenía flash incorporado, y disparé contra unos carteles políticos que habían allí. Estábamos tomando un café y de repente pues estaba todo el flash y todas las mediciones de la cámara descompensadas, y salió como esta imagen, ¿no?, como el flashazo, pues eso, que es una imagen que además es muy interesante porque todos en alguna ocasión nos ha pasado eso, ¿no? Es decir, es un error bastante habitual en la sobreexposición de cualquier tipo de luz, pero en este caso con el flash, pues que te aparezca ese error. Y en muchas ocasiones lo damos por mal, ¿no?, por error, no vale. De hecho, esas fotografías en ese momento, en el 2008, pasaron un poco por esa valoración. Yo en esos momentos estaba muy influenciado y venía como trabajando 10, 15 años sobre la fotografía documental, ¿no?, o desde esos fundamentos y esos principios que mantiene. Y de algún modo, posteriormente, por decirlo así, cuando empiezo a proponerle un valor a ese gesto de blanquear, ¿no?, una imagen, de hacer desaparecer y desvanecer una imagen, es cuando acudo a esas imágenes que había guardado como malas y de repente las resignifico, ¿no?, por decirlo así. Y ahí, pues, a partir de ahí es muy orgánico, muy natural, ¿no?, el propio proceso de trabajo. Y es básicamente con esa misma técnica que en un momento determinado la realizas, bueno, o sucede de modo forzado, empieza a aparecer, o sea, empiezas a gestionarla, ¿no?, de un modo provocándola realmente, ¿no? Y entonces es cuando empiezo como a adentrarme en todo, bueno, pues plenos de políticos, eventos, ¿no?, de diferentes presentaciones de políticos, etcétera, y con el flash máxima potencia la idea era reventar la imagen que a través de los medios querían ofrecer. Pablo Ortiz Monasterio, que me ayudó también en un momento importante con la edición del libro, habló de aquella técnica como de cámara descompuesta, de cámara rota, ¿no? Y eso, pues también en un momento determinado, cuando estuve trabajando con él en la edición, me pareció como una nota importante, ¿no?, porque era de algún modo ir contra el aparato, ¿no?, y no solamente contra la propia cámara, sino además también contra un aparato, ¿no?, contra un sistema, contra una manera de pensar. Y de repente esa resignificación que adquiría en este caso ese gesto, ¿no?, de hacer desaparecer una foto y encima un error, ¿no?, una foto mala, pues eso, vino, ¿no?, y se convirtió pues en
al final en un valor, ¿no? Y entonces, de algún modo, me arranca también y me mete en una especie de situación donde yo me desengaño de esa fotografía documental que había seguido como ayudándome, inspirándome, ¿no? O había durante muchos años como atendido como interesante, ¿no? Para contar historias, ¿no? Y entonces, bueno, pues es en esa ruptura y en esa idea de cámara descompuesta es donde, de algún modo, también se sintoniza, ¿no? y se le empieza a dar sentido también a todo el conjunto, ¿no? Y así un poco empieza, ¿no? Con un error, pero además que también es interesante como, bueno, al menos yo soy así también, o sea, no me gusta borrar nada de lo que hago, es decir, no sé, cuando trabajas haciendo fotos o pintando o haciendo escultura o cualquier tipo de expresión artística, donde te entregas, es decir, aunque sea simplemente disparar, aunque sea con el móvil o el gesto de disparar, o sea, hay una energía que a mí me parece que es suficiente como para atenderla. Entonces no me gusta nunca borrar imágenes, no me gusta como eliminar, ¿no? Las fotos, porque hay muchas veces que pasan cosas como esta, que en el 2008 yo no entendía eso como un valor y de repente, más bien como un error, y de repente años después, ¿no? Por otras circunstancias que seguramente luego hablaremos, pues se convierte, ¿no? en prestarle atención y se convierte en otro, ¿no? en una manera nueva, ¿no? Al final en un lenguaje incluso, ¿no? Político, ¿no? Para poder hablar desde dentro. Incluso esto muchas veces yo lo pensaba, ¿no? Como, joder, si lo hicieran todos los periodistas, realmente qué interesante sería, ¿no? Ver una tirada nacional en un momento como el que vivíamos en el 2010 de este tipo, ¿no? de imágenes, ¿no? Flasheadas. Y así poco empieza, ¿no? Y bueno, pues eso, lo que decía, que no me gusta borrar fotos y sobre todo por eso, porque creo que hay un aprendizaje que podemos extraer también de la propia energía que generamos en el momento de trabajo, sea con la disciplina que sea, con la materia que sea, que es necesario muchas veces dejarle un tiempo de reposo, ¿no? Como cualquier cosa, ¿no? Como cualquier alimento y muchas otras cosas en la vida que justo con el reposo llegan a otros conocimientos, ¿no? O nos llevan a poder tener otros conocimientos y otras sorpresas. Un poco por ahí. Muy bien. Y bueno, en aquel momento cuando estabas haciendo este trabajo, creo que Jorge y Lidón eran alumnos tuyos, o lo habían sido, ¿no? Por lo menos. Entonces, también me interesa saber su opinión, ¿no? Sobre, supongo que, no sé si les enseñarías estas fotos, si compartiste con ellos también un poco este proceso, su opinión cuando de repente ven esta forma de aproximarse, ¿no? a los trabajos. Bueno, en mi caso, el contexto en el que me encontraba cuando Julián empezó con todo este trabajo era de puro aprendizaje y bueno, yo creo que tanto Jorge como yo estábamos alucinando porque veníamos de un contexto educativo en el que pues cuando dibujabas no podías salirte de la raya porque estaba mal. Y de repente descubrimos que salirse de la raya era increíble, era una oportunidad de crear nuevos lenguajes, algo alternativo a lo que no estábamos acostumbrados. Y bueno, desde entonces estamos enganchados. Sí que es cierto que es un tipo de imagen abstracta, bajo mi punto de vista, muy vanguardista, que sí que existía, pero en Castellón, bueno, me atrevo a decir que a nivel nacional todavía no había llegado, todavía no había sido aceptada, tal y como la hemos aceptado ahora, 10 años después. Y bueno, y a partir de aquí me podría enrollar un montón, pero le voy a dejar a Jorge antes de hacerlo. No, enróllate, sí. Hola. Bueno, yo conocí a Julián en 2008, que es más o menos cuando, ¿no?, hiciste esas fotos. Entonces, de ese momento ni hablamos. En 2008 igual nos vimos 2 o 3 veces. Pero claro, 2012 ya estábamos trabajando juntos desde 2009 en la escuela, en Blanc Paper, Castellón y luego Valencia. Y ya tenía una relación con Julián de amistad, aparte de compartir el trabajo, ¿no? Y ahí sí que tengo como una mayor conciencia un poco de cómo fue ese proceso, de cómo yo lo viví, de cómo pasó, ¿no? Y bueno, recuerdo tu vuelta del taller con Pablo Ortiz Monasterio en Cabo de Gata, que volviste revolucionado, perdido, porque te fuiste con un pendrive con las fotos de censura, pero no las querías enseñar, ¿no? Y hasta el último momento no las pusiste.
las quisiera enseñar, sino más bien como Que no las enseñaste. Sí, pero como es una situación interesante esta porque, o sea, yo no es que no se las quisiera enseñar, sino es que a cualquier persona que se las enseñaba me decía que eso era una locura, que no valía para nada, que eso era todo como todo mal, ¿no? Es decir, Claro, no tenía ningún ánimo. Yo lo recuerdo así. A ver, era un momento en el que se empezaba a ver de forma bastante clara que había como una nueva generación de fotógrafos y fotógrafas en España que venía a coger el testigo un poco de estos como clásicos de los 80 y 70 que seguro que conocéis. Y bueno, Julián estaba en un contexto muy bien acompañado por mucha gente súper potente, súper válida en Madrid y en otras ciudades, pero concretamente con Censura, con ese proyecto incipiente en aquel momento, sin decir nombres, no voy a decir nombres, pero nadie daba un duro por Censura y ni siquiera el círculo cercano había muy poquita gente que le dijera pa'lante con eso. O sea, la mayoría, incluso desde ese espíritu transgresor de nueva generación, tampoco lo validaban. Entonces, bueno, al final lo recuerdo como un acto de valentía por tu parte, porque estabas bastante solo. No solo al 100%, pero bastante solo, incluso con la particularidad, que también se puede contar porque he visto que está en la expo escrito, de que él tenía pactado que el libro iba a salir con una editorial y como una semana antes, o no sé si un poco más, la editorial lo dejó tirado, pero porque no se atrevió a publicar el libro. Y luego yo creo que se arrepintió toda la vida, ¿no? Bueno, o me abrió también un camino, ¿no? De hecho, también este trabajo lo que abre es eso, ¿no? Que de repente con todas esas puertas, entre comillas, que se van cerrando, te van abriendo otras puertas, en este caso la de la autoedición. Este trabajo me obliga a autoeditar el libro. De hecho, gracias a Pablo Ortiz Monasterio, que está aquí de fondo, y es el que realmente me anima, me dice, bueno, pues no pasa nada, se reúne en el momento dinero de recógelo como sea y adelante, ¿sabes? Es decir, ¿cuánto necesitas? 4.000, 5.000 euros, lo hacemos, ¿no? Ya, al final, ¿sabes? Es como una cosa que yo ni siquiera me la había planteado porque en mi estructura mental y de lo que yo veía en mi entorno, la forma aparentemente de funcionar en aquel momento era que una editorial te publicara un libro. O sea, el tema de la autoedición tampoco, a no ser que estuvieras en el mundo fanzine y demás, no era una cosa que todavía estaba en el fotolibro, había como arrancado o irrumpido de un modo... prácticamente no existía. No. Entonces, claro, también fue como una puerta de acceso a eso, ¿no? A poder, a partir de la autoedición y de la autogestión, pues tirar adelante tus proyectos, ¿no? Sí, sí. Yo recuerdo como punto de inflexión el taller de Boris Mikhailov. También. Porque recuerdo haber tenido contigo una charla en torno a una clase que daba de narrativa audiovisual y de cine. Estuvimos hablando de neorrealismo y de la rabia necesaria para arrancar un proyecto desde dentro, desde el punto de vista más desde las entrañas. Y entonces recuerdo que te fuiste al taller de Boris Mikhailov y te dijo algo similar, que hilaste y cuando volviste arrancaste con Censura. Bueno, le metí un rapapolvo que lo dejó seco. Sí. Bueno, y básicamente lo que pasó fue que me puso en un... O sea, fue un taller como en el que se generaron muchas expectativas, un taller, pues, claro, yo no había estudiado fotografía, entonces la formación que he ido teniendo ha sido a través de talleres con diferentes fotógrafas que me han interesado y pues me he ido donde haya hecho falta, en este caso era en París. Y bueno, pues yo llegué con una serie que estaba trabajando en esos momentos del Cabañal y de La Mancha. Y bueno, pues ahí fue un poco esa idea del desengaño, ¿no? O sea, entender a alguien también como Boris Mikhailov, no sé, que lleva 40, 45 años trabajando incesantemente, contando cómo ha sido la historia de Ucrania dentro del mundo soviet, colapso soviet y post-soviet, que joder, era como alguien... junto con Vita, que me parecía como bien interesante, ¿no? Para conocer también ese desengaño, cómo se puede vivir, porque es como para mí es uno de los maestros donde juega, ¿no? Con esa manera de conseguir desde dentro de la imagen un gesto expresivo fuertísimo, pero luego además, hostia, plantear una imagen que es un documento de su tiempo, ¿no? Que es una cosa como bien extraña, ¿no? En lo que plantea. Y claro, ahí fue como arrollador, ¿no? O sea, me dijo, esto que estás haciendo no vale para nada y... ¿qué quieres que te diga? ¿no? Y de repente, pues, no sé, le enseñé como 20 o 30 fotos y
y no, como que no, me decía, no, nada, aquí no hay nada que hacer. Y de hecho, al día siguiente volví al taller, ¿no? Y de repente me dijo, ¿tú qué haces aquí? Tú tienes que estar haciendo fotos, aquí no vas a hacer nada, ¿no? Y yo, hostia, pues he venido aquí, me he gastado una pasta para hacer el taller y de repente me mandó a la calle, me fui a la calle y ahí fue cuando, pues eso, en toda esa semana vine como bastante o todo o nada. Es decir, él de algún modo sí que me planteó una cosa muy interesante que era no seas tan mental y mira cómo puedes desde otros lugares procesar y digerir, ¿no? Este mundo, ¿no? Y sobre todo luego en imágenes ofrecerlo, ¿no? De hecho, algo importante también fue cuando viste el vídeo de aquel zapatazo a Bush, ¿no? En la rueda de prensa, que fue un periodista, ¿no? Sí, le lanzó un zapato que creo que no le dio, pero bueno, ahí dijiste como, hostia, con luz, ¿no? Pero la misma movida. De hecho, pues aquí está al principio del vídeo. Este es un vídeo que lo voy a poner así como de soporte, lo podéis ver en la propia exposición. Lo ha montado Vargas con todo el material que se ha ido generando en diferentes momentos. Y este vídeo también fue como muy clave, ¿no? Es decir, cuando, no sé si en París o volviendo, de repente, hostia, me encontré con este vídeo y fue como, guau, hostia, yo quiero hacer eso, pero claro, si hago eso me van a meter en la cárcel y no me mola ir a la cárcel, joder, vaya movida, ¿cómo puedo hacer eso? Eso fue, sí, en una rueda de prensa en Bagdad y pues este tío, ¿no? Que coge y como un gesto también, ¿no? de desprecio, ¿no? Dentro del mundo musulmán, lanzar el zapato. Y en este caso Bush lo esquiva y de repente pensé, joder, aquellos flashazos de Benny Cassin son esto mismo, ¿no? Es decir, es como esa imagen que ellos quieren ofrecer, de repente en ese gesto se convertía, ¿no? En otra cosa, ¿no? Y que es una cosa que también muchas veces lo he pensado, porque también estas cosas que tenemos los fotógrafos, que poco a poco ya también bueno, yo por lo menos me las he ido quitando, y he ido incorporando mucho más el proceso. El proceso de hacer censura era tremendo. O sea, es decir, meterte en un pleno del Ayuntamiento, por ejemplo, de Castellón o en el Congreso de los Diputados y de repente, o sea, tener ahí a la plana mayor, Fabra, tal, no sé cuánto, etcétera, ¿no? O cualquier otro político, ¿no? Y de repente, hostia, dispararle con el flash y saber que vas a desvanecer esa imagen y después, ¿no? Todo el proceso, ¿no? Posterior de ver la comunicación que se hace en los medios de comunicación de toda esa imagen, o cuando salían las imágenes de las noticias que de repente nadie utilizaba flash. El único que iba a esas sesiones con el flash era yo, porque con las cámaras actuales les metes una sensibilidad alta y funcionan, ¿no? Entonces el único que iba disparando con el flash así como además a toda potencia, ¿no? Era como bien extravagante también, ¿no? Entonces ese gesto también me parecía como bastante potente, ¿no? Que luego con el tiempo he ido como atendiendo más, ¿no? De repente para... Joder, porque muchas veces quien fotografiamos no solamente estamos ahí para documentar y generar una representación de eso, ¿no? Muchas veces hay un gesto y una parece acción que todo tiene que ver con lo que pasa lo que miras, tal, pero la actitud corporal, todo al final es absolutamente como que determina mucho y como que ahora tienes conciencia de eso, ¿no? Y creo que también se ha notado en todo lo que has estado haciendo después. Sí. Y en el momento en el que estabas hablando de, bueno, de que ibas, ¿no? a estos espacios institucionales, te camuflabas, ¿no? como un fotoperiodista más, pero con otra mirada. Incluso hacías o tomabas fotos, ¿no? Hay algunas de las imágenes que muestran a los propios compañeros, ¿no? En concreto esta donde salen todos de frente, ¿no? Como si estuviesen dentro de un teatro. Cuando te planteas hacer esas imágenes y disparar con el flash, ¿tienes algún problema en el proceso, ¿no? de tomar las fotos? ¿En algún momento alguien te llama la atención o te comentan algo o te dicen dónde vas con el flash, ¿no? Si no hace falta? Porque tú en realidad vas camuflado como un fotoperiodista más, ¿no? Hombre, en aquellos momentos, conforme se estaba construyendo el proyecto en mi mente y en el propio proceso de hacer, claro, en mi mente creció un montón y con la gente que tenía alrededor, ¿no? Como que íbamos compartiendo las fotos y era como confiado, había una fe, ¿no? En eso, ¿no? Joder, creíamos en eso, ¿no? De repente, joder, era como muy potente, ¿no? Porque era un gesto que de repente estaba alterando todo lo que estábamos muchas veces, pues eso, recibiendo de la propia fotografía, en este caso documental. Yo para trabajar lo que hacía era, pues tenía varios, yo estaba aquí, teníamos Blanc Papers Castellón, la escuela de foto, y teníamos varios estudiantes que eran fotoperiodistas, trabajaban en los medios de comunicación local,
Y entonces yo tenía la suerte de todas las noches tener en mi mail lo que iba a pasar al día siguiente. O sea, yo tenía como el parte de guerra del día siguiente. Y entonces yo, en función de lo que tenía que hacer al día siguiente, tenía una reunión o tenía que dar clases o tal, iba a esos lugares. A veces eran a las 10 de la mañana, otras veces a las 12, otras veces momentos muy concretos, ¿no? Como pues, se cogía la cámara y casi como un fotoperiodista, iba como al sitio, hacía la foto y volvía. Entonces, en ese trasiego, yo lo que hacía muchas veces eran eventos públicos, no pasaba nada, podías estar ahí sin más. Pero cuando sí que había que entrar a lo mejor dentro de sitios, ¿no? Pues dentro de institución y demás, ahí pues también todos estos compañeros me ayudaban, me colgaban los pases de prensa y con eso pues entraba, hacía fotos y ya lo que podía y salía. Claro, también pues en este proceso no solamente tenía que bregar muchas veces con situaciones, por ejemplo en Castellón, en Valencia sí que me pasó, en la Plaza de Toros había un meeting muy grande y estaba haciendo unas fotos pues a unas personas que estaban allí. Yo iba como, bueno, pues yo iba haciéndome un poco el tonto y con la cámara, vas ahí con la cámara, hasta que, bueno, llegó un momento ya que te cierran la puerta a lo mejor en los morros, ¿no? Ya no te dejan a lo mejor entrar en el ruedo. Entonces, en este caso me quedé fuera como haciendo unas fotos a unos señores que habían allí que van allí casualmente eran secreta. Y entonces sí que me metieron en un cuarto de baño y me quitaron la tarjeta y me dijeron que fuera a recogerla a la sede del PP. Obviamente no fui. Y me cambié la tarjeta en ese momento y ya está. Eso fue como lo más así anecdótico que me pasó. Y luego en el Congreso de los Diputados también. Lo que pasa es que ahí iba con un amigo que era guardia civil y ex guardia civil. Y de repente pudimos... Ibas con Villarejo. Sí. Y pudimos como bregar esa situación, que no hubiera pasado nada, pero sí, eran momentos muy diferentes a los que vivimos hoy también. Es como... Eso es interesante como tenerlo presente, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí, que no me gustaría como olvidarlo, o sea, también fue muy importante el rumor, ¿no? O sea, como esa cosa que todo el mundo sabía, pero nadie se atrevía a decir. Pero todo el mundo lo sabíamos, todo el mundo conocíamos las cosas que pasaban, es decir, era casi vox populi, ¿no? Y de repente, pues ahí, no sé, es decir, fue como un momento de cambio importante, ¿no? Después enseguida también llegaron todas las manifestaciones del 15M ¿no? Y todo este movimiento que empezaba como a hacer florecer un poco esa indignación o esa intención, ¿no? De un poco hacer un giro, ¿no? En la sociedad, ¿no? Pero bueno, eso, ¿no? Que simplemente atender muchas veces a las cosas, al rumor, ¿no? Que existe, que es rumor, pero que en algún momento será... Yo sí que recuerdo como que en aquella época teníamos muchas conversaciones sobre política, pero sobre política a nivel del sistema, ¿no? Político, y que tú estabas como muy, muy, muy quemado, ¿no? Con todo, como súper harto de la política de partidos, de todo el funcionamiento, de un poco el sistema, pero igual sí que te planteabas hacer algo sobre eso, pero no encontrabas la forma. O sea, no encontrabas como una manera en la que tú pensaras que pudieras aportar algo. Y casualmente apareció esa forma al final. Yo creo que fue como lo que comentaba antes Lidón, ¿no? Una cosa de dejar de pensar con la mente las series, los proyectos, la manera de tomar posición ante la realidad y empezar a ver de eso de otro sitio, donde podía salir de otro sitio, ¿no? Y ahí es donde yo me acuerdo que un tema que me empecé a como a plantear que me llamaba la atención era pues la política, pero sobre todo pues, por, no sé, yo estuve trabajando 4 años de ingeniero industrial en una empresa de señalización vial, conocía cómo funcionaba el sistema, también con el tiempo vas aprendiendo cosas, ¿no? Es decir, vas entendiendo, ¿no? Con lo que decías de la política, claro, vas teniendo conversaciones porque vas queriendo entender cómo funcionan las cosas, ¿no? Y de repente hay un momento que cuando, no sé, llega un punto que te desengañas de ciertas cosas y ves que es todo o nada, es a lo mejor cuando estas grietas se pueden abrir, ¿no? ¿Sabes? A poder entrar a, no sé, con un pequeño gesto, con un pequeño grano de arena, intentar comprender, ¿no? Dentro de esa investigación otras maneras de mirar al final también, porque esto solamente es un proyecto que plantea cambiar la mirada, simplemente, que creo que también es una cosa que me parece importante dentro de lo que supone entenderla, cómo trabajamos con la fotografía, porque se le da muchas veces
peso o excesivo peso a la técnica y a la lente y a todo esto, y muchas veces nosotros con nuestra mirada, ¿no? Ya tenemos la herramienta más que, no necesitamos en muchas ocasiones mucho más, ¿no? Es decir, esa mirada que obviamente luego es en función de la técnica que necesites, acudes a ella y la rescatas, ¿no? Para trabajarla, pero que la mirada al final yo creo que construye los proyectos y nos construye como sociedad de un modo mucho más contundente que las fotos per se, ¿no? O la fotografía. Claro, bueno, y bueno, cuando por fin das con ese lenguaje, ¿no? Y te decides a publicarlo como libro, ¿cómo es ese proceso de secuenciación que realizas con Pablo Ortiz Monasterio? ¿Cómo acabas dándole forma a todas estas fotos que has hecho y que de alguna forma pues, todavía no tienen forma de libro, ¿no? O no ¿cómo concibes, por ejemplo, porque una de las cuestiones más interesantes del libro es cómo se confrontan estos dípticos, ¿no? Que de repente crean como imágenes que engañan al ojo, ¿no? Con las rejas, por ejemplo, o cómo se confrontan dos rostros o digamos, este tipo de choques, ¿no? En los dípticos. ¿Cómo es ese proceso de secuenciación? Bueno, comentar antes de nada que estamos hablando del año 2010. Quienes trabajamos con la fotografía, una de las pocas vías que teníamos para compartir nuestro trabajo era hacer exposiciones de foto, o al menos la generación anterior, de algún modo ese legado era el que yo había vivido y conocía. Era algo que nuestra generación ya no, o sea, es decir, no tenía mucho sentido hacerte una exposición, porque luego con esa exposición no te puedes ir a París a enseñarla, porque no es tan fácil. Es decir, pesará 50 kilos o lo que pese, ¿no? Los marcos tal, no sé cuánto, incluso aunque sean unos foams, ¿no? Entonces el fotolibro se ha convertido en una herramienta fundamental, ¿no? En un soporte fundamental para contar las historias que, pues eso, que obviamente se han contado desde la antigüedad, ¿no? En los libros a través de fotografías, o desde que la fotografía está con nosotros, pero que sí que es cierto que en los últimos años había tenido, como yo creo que también con una especie de resistencia a todo el mundo virtual, pues un espacio interesante para compartir y tener otra lectura y otro acercamiento y otro tempo, ¿no? en la lectura de los trabajos. Entonces, claro, se convierte en una herramienta fundamental. Tú, con una inversión relativamente pequeña, puedes armarte una publicación y con esa publicación puedes empezar a mover tu trabajo, puedes compartirlo. Y puedes moverlo por todo el mundo, muy fácil. Es decir, te puedes ir de viaje a donde sea y puedes, ¿no? Y puedes llevarte en la mochila, ¿no? O en la maleta unos cuantos libros y tu trabajo puede seguir difundiéndose por otros lugares, ¿no? Y eso me parecía como brutal. Entonces, en este taller que hice con Pablo Ortiz Monasterio, que se llamaba Libros Visuales, que se hacía en el Cabo de Gata, organizado por Óscar Molina, era una semana de convivencia, ¿vale? Entonces, pues nada, Pablo Ortiz Monasterio es un fotógrafo mexicano que llevaba a sus espaldas más de 100 libros editados, o sea, un tipo como un mago de este asunto de la edición. Y bueno, pues fui como al taller de Mijailo, de hecho fue el último taller ya que hice, este de Pablo. Y bueno, pues estuvimos una semana en el Cabo de Gata. Claro, durante una semana pues los talleres no es tanto como, no sé, como punto, no tienen ningún punto académico, todo lo contrario, son vivenciales, experienciales, ¿no? Se basan básicamente en la experiencia, que sí, tienes unas sesiones que duran unas horas, pero luego el resto del tiempo comes, cenas y te vas a ir a la playa con todo el grupo, ¿no? Con los compañeros, con quien esté dando el taller, etc. Entonces se convierte en una experiencia brutal. Y entonces, pues, una de las noches, yo no había enseñado el trabajo porque, como os digo, ¿no? Como que tenía muchas reticencias, y una de las noches, tomando allí unas cervezas, Óscar Molina dijo, mira, tengo aquí un proyector, quien quiera poner fotos mientras estamos aquí un rato hablando, ¿sabes? Como que traiga fotos y las ponemos. Y entonces pues dije, joder, pues a lo mejor es un momento para poner estas fotos. Toda la gente borracha igual, ¿sabes? Es un buen momento para enseñarlas. Y me fui a por el USB, lo saqué, lo puse y conforme salieron 3 fotos vino Pablo Ortiz Monasterio y me dijo, ¿esto es tuyo? Y le dije, sí, esto es un trabajo que estoy haciendo. No se llamaba Censura entonces todavía ni nada, no tenía nombre. Digo, y lo que hago es esto, ¿no? Cojo el flash a máxima potencia e intento desvanecer la imagen de los políticos, ¿no? Y me dijo, hostia, esto es la hostia, esto. Claro, yo de ahí fue cuando realmente dije, wow.
hostia, alguien que lo ha leído, alguien que toda la movida que yo estoy teniendo aquí en mi mente medio año y que voy chocando con quien puedo y con quien me aguanta, pero que hay otras, ¿no? Que no, lo ven, de repente, hostia, lo ve, ¿no? Y me dijo esa misma noche, mañana te ayudo a hacer un libro, pero mañana no, que por la día siguiente se levantó, me levantó de la cama, me dijo encima de la cama, sácame esas fotos que me enseñaste ayer, de 10×15 pequeñitas, porque tenía unas en papel guardadas, y encima de la mesa hizo 10 dobles páginas de las que estás hablando, ¿no? Encima de la cama, o sea, en un momento, allí puso las fotos en parejas, hizo 4 movimientos como si estuviera jugando al ajedrez, y para mí esos 5 o 10 minutos que estuvo jugando con las fotos en la cama, creando esas 5 o 10 dobles páginas, que para mí eran como las páginas maestras del libro, fue como entender en un curso express todo, ¿no? Es decir, muchas veces, joder, estando allí, lo puedes grabar y a lo mejor, no sé, desde fuera no puedes aprender nada, pero claro, si lo estás viviendo y estás desde dentro, esos 5 o 10 minutos fueron, ¡guau! Mira cómo se hace, qué fácil, qué facilidad, ¿no? Cómo bailaba, ¿no? Él con todo el asunto. Y entonces, nada, luego pues él se fue para México y acabó el taller y continuamos por Skype haciendo conversaciones para seguir editando e ir armando el libro. Entonces, a mí me faltaban todavía fotos por hacer y tenía un montón de eventos por delante, cumbre de alcaldes, no sé cuánto, es decir, fotos que, por ejemplo, la que comentabas antes, Marta, del flashazo, que está hecha aquí en Castellón, en el casino, la del que tiene el toldo este rosa. Esa era una cumbre de alcaldes aquí en Castellón y yo al final era muy sencillo, era como muchas veces ir a la contra, es decir, si tú tomas una mirada, si todos los periodistas están yéndose a buscar una mirada, si tú buscas la contraria, es decir, al final es que era tan sencillo porque al final era como una especie de manada, ¿sabes? Todos los fotógrafos, ¿no? Entonces al final era buscar ese contraste. Entonces, durante el proceso de editar el libro, desde ese taller que acaba en julio hasta octubre que lo publicamos, estamos editando el libro en directo, es decir, yo hago fotos por la mañana, se las envío a Pablo a México y Pablo por la noche está editando la maqueta, me la envía, le doy sugerencias, me la rebota, tal, hacemos un Skype, nos echamos unas risas, nos echamos unas discusiones, hacemos una maqueta nueva, me la manda, le doy una vuelta, al día siguiente tengo más fotos, voy a hacer fotos, le mando por la noche, o sea, casi como si yo fuera un periodista trabajando con un editor de un periódico, pero en este caso pues como que esa newsroom no la inventamos, ¿no? Y entonces así también surgió el proyecto, ¿no? Realizándose en directo y llegando, pues eso, como decía antes Jorge, ¿no? A un límite donde teníamos una editorial que estaba interesada y en la última semana se tira atrás y hay que ver qué hacer y a partir de ahí es donde se autoedita. Entonces todo ese montaje fue, al principio, como os digo, esas 5 o 6 páginas maestras que podían estar abriendo, o sea, ya generando contrastes, ¿no? Como los que os estoy hablando, pero ya dentro de lo que supone un libro. Y a partir de ahí, una especie como de peloteo, ¿no? de sugerencias. De repente aparecían las fotos de los perfiles que están en la portada y contraportada. Esas fotos aparecieron en septiembre. Pues esa página, cuando se empezó todo este trabajo en agosto, no estaban, ¿no? Llegan, ¿no? Llegan y llega un momento que también fue muy bonito cuando yo le preguntaba a Pablo, ¿pero cuándo se acaba un libro? Yo no lo sabía. ¿Cuándo se acaba un libro? Y me dijo, cuando los dos estemos convencidos de que el libro está acabado. Y entonces ahí me di cuenta de que había un objetivo. Y que había un objetivo muy claro, y era que teníamos que quedar satisfechos. Y entonces había que buscar también eso. O sea, es decir, todos sabemos lo que pasa cuando estás en un proceso creativo. Te puedes quedar insatisfecho todo el rato. Bien, pero hay que ponerle un fin para que justamente haya una posible mutación posterior, porque si no, ¿sabes? Si no hay un fin, no va a haber una transformación, ¿no? Y ahí también en esa mirada, ¿no? En poner la atención en eso, también aprendí bastante, ¿no? Y luego, pues, armando todas las dobles páginas, cuando se tienen de repente ya... No sé cuántas hicimos, está registrado. De hecho, en la sesión del jueves que viene en la universidad sí que las enseñaré y hablaremos de ello. No sé si hay 17 maquetas que se hicieron, 17 ediciones diferentes, pero que no es muy diferentes. Es decir, se empieza por el día 1... a los 3 o 4 días hace otra edición, a los 5 o 6 días otra edición y así pues hasta 17 ediciones que quedó como todo fin, ¿no? O sea, como desde el primer PDF hasta el último, ¿vale? En este caso de la maqueta. Y bueno, pues una vez teníamos dijéramos como todas esas dobles páginas ya que funcionaban, un poquito antes de llegar a ese punto, ¿no? Donde ya las páginas estaban funcionando, se creó
una red de 4 capítulos que nos permitieran ir acomodando, dijéramos, la entrada o el inicio, el desarrollo y el desenlace de la publicación, ¿no? Entonces ahí se plantearon pues eso, 4 capítulos que a lo largo de la publicación se van descubriendo, ¿no? Y bueno, pues muy natural, ¿no? Es decir, eran muchas veces, me gustó mucho porque se construía también las dobles páginas desde un efecto que no tenía que ver con algo mental, sino con una sensación, una experiencia que, ¿sabes?, que la cosa intelectual la bloqueaba, ¿no? O la choqueaba, ¿no? Porque ¿cómo podías pensar sobre algo que estaba mal? Es decir, en tu mente eso es un error, eso es mal, no tiene cabida. Entonces, darle valor a eso, y lo que decía Pablo, ¿no? El reto era cómo hacer un libro con fotos malas. Es decir, las fotos eran tan malas, eran tan horrorosas, que el reto era como hacer algo que, ¿sabes?, que tenga, ¿no?, que tenga sentido. Pero ellas solas se iban acomodando y van teniendo sentido, ¿no? Y creo que, como decía también antes Lidón, creo que, y Jorge también esto lo ha dicho mucho, ¿no?, en muchas conversaciones, que creo que también con el tiempo esta plataforma, este soporte que ha supuesto el libro para presentar trabajos, ¿no?, que después pueden mutar y transformarse, Censura creo que es un ejemplo, y hay otros, ¿no?, como el de Cristina de Miguel, del Afronautas, o Paloma al aire de Ricardo también. O sea, cómo pueden, la excusa puede ser el fotolibro, ¿no?, o el libro, por ejemplo, ¿no? Esa es la excusa para mí, para que después se presente y pueda seguir creciendo y pueda seguir mutando, ¿no? Pensaba ahora también que nace el libro a contracorriente del nacimiento de las redes sociales, porque cuando yo empecé, bueno, nos conocimos nosotros 3, a Jorge le conocí en la universidad y nosotros 2 fuimos a buscar a Julián porque nos enteramos de que existía la escuela en Castellón el primer año de su nacimiento, y empezamos como alumnos, y yo creo que antes de acabar el año ya estaba como profesora en la escuela. Y justo ese año fue en el 2008, y recuerdo que en el 2009 más o menos, o 2010, nace Facebook. En el 2010 nace Censura, y fue ese año, igual muy poquito, cuando nace Instagram. Es decir, estamos en un momento de esquizofrenia visual por la belleza, que llamo yo, en el mundo del like, en el mundo donde la gente necesitaba sodomizarse un poco, perdón porque soy una bestia hablando, con la imagen bella. Y de repente arrancamos a contracorriente con una imagen rota, abstracta, y que nos estaban diciendo todo el rato, todo el tiempo, que estaba mal. También es increíble pensar cómo en estos años, desde el punto de vista docente, recuerdo perfectamente cuando enseñábamos el trabajo en el aula y nos miraban todos, estaban sentaditos todos los alumnos mirándonos con una cara así, diciéndonos, pero esta tía, ¿qué me está contando? Esto me lo está contando porque este tipo es famoso, o porque es amigo suyo, o algo. Y hoy enseño eso en el aula porque el libro sigue siendo un gran ejemplo, pues eso, de imagen a contracorriente, de imagen abstracta, de temas políticos, etcétera, y ya me miran de otra manera. O sea, es algo radical, de la misma manera que me miran de otra manera cuando hablamos de otros nombres bueno, pues que también son muy referentes dentro del mundo de la imagen. Sí, y también me interesa, también rescatando, ¿no?, lo que estaba diciendo Lidón, esa experiencia vuestra con la docencia. Los 2 ahora sois profesores, ¿no?, docentes en escuelas de fotografía, y los 2 os habéis centrado, ¿no?, en vuestra práctica docente, sobre todo en la potencia del fotolibro pues como una forma expresiva, ¿no?, muy interesante para la fotografía, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido también vuestro aprendizaje en ese camino, ¿no? Y tomando como, pues eso, esta experiencia, ¿no?, de ser alumnos de Julián y estar participando en el proceso de censura desde el origen. Pues, a ver, o sea, yo como profe, digamos, o en la escuela que tengo, yo no animo a ningún alumno a hacer libros ni a hacer nada concreto. O sea, como que el fotolibro es que la palabra sigue siendo un poco horrible, ¿no? Pero fotolibro, fotobook, libro de fotografías. Yo creo que los libros que Julián comentaba, ¿no?, Paloma al aire, o el suyo propio, o el de Cristina de Miguel, de Afronautas, como que legitimaron
el poner en página imágenes de una manera más interesante, quizás, que buena parte de la producción hecha en los años 80 y 90, que se basaban en el catálogo con tapas duras y fotos al medio y margen blanco con un tipo de papel que siempre era el mismo y que al final se convertía en un objeto bastante pesado y en el que las imágenes no dialogaban nada con el propio formato, ¿no? Creo que el fotolibro lo que aporta es eso, pero igual que el fotolibro hay otras 1000 millones de maneras de mostrar o de trabajar con la imagen o con la fotografía o desde la fotografía, etcétera. Y o sea, a mí como docente, digamos que lo que me interesa es tratar de ayudar y de acompañar a la gente que se apunta para, bueno, intentar adivinar o conversar sobre qué es lo que más le interesa hacer. Entonces hay gente que de repente tiene un interés muy fuerte por querer hacer un libro y hay gente que no. Y a mí, desde luego, personalmente, me parecen súper interesantes todas las posibilidades que existen de mostrar el arte o de ubicarlo, ¿no? Pero sí que quería comentar una cosa un poco que mezcla lo que dice Marta y algo que también ha comentado Lidón ahora y demás, pensando, porque claro, esto es la reunión, ¿no? Son 10 años después, creo que es interesante también pensar en qué ha pasado, ¿no? O sea, hablamos de un proyecto que sale en 2012 y estamos en 2022 y en esos 10 años, ¿no? ¿Qué ha ocurrido? O al menos, ¿cómo yo puedo leer Censura 10 años después? O sea, no me gustaría hacer la misma lectura que podría hacer en 2013 o en 2014. Y estos días que estaba dándole vueltas, estaba pensando en la importancia de los referentes, que acaba de también citar Lidón la idea de referentes, ¿no? Y cómo los referentes, el tener referentes es importantísimo, a la vez que a veces puede convertirse en algo complicado, depende de dónde estén y cómo se gestionen. Pero hilando también con los alumnos, alumnas de diferentes escuelas, creo que figuras como la de Julián o hechos como Censura han sido súper importantes porque creo que han generado un optimismo o una idea de las posibilidades que pueden existir para llevar un proyecto a un puerto que tenga sentido, ¿no? y que además sea valorado. O sea, estaba pensando en ejemplos, ¿no? Que poner. Me gustaría salirme de la fotografía, salirme del arte, por ejemplo, y no me quiero meter en charcos aquí, pero creo que no tiene que ser lo mismo para un niño, por ejemplo, o un adolescente que le guste mucho el fútbol y además juegue muy bien. No debe ser lo mismo si, por ejemplo, es de Villarreal o de Castellón, que el Villarreal esté jugando en Champions League a que esté jugando en tercera división. Imagino que el niño de Villarreal o el niño de Burriana o de Castellón o de Nules, que juega muy bien y que tiene 11 o 12 años, si tiene el referente del Villarreal como un equipo que está jugando ahora contra la Juventus dentro de poco, hostia, como que en algún punto tiene que ver que hay unas posibilidades o hay una ilusión, sobre todo, mayor, ¿no? Entonces creo que en su momento, ¿no? O durante todo este tiempo, pues referentes como él o como Cristina de Midel, Ricardo Cases, bueno, un montón de gente, tampoco quiero citar más porque me dejaría, pero ha habido una generación muy potente que yo creo que lo que ha hecho es generar mucha ilusión sobre muchos estudiantes de fotografía que han visto que sirve para algo, que se puede hacer algo, que probablemente ya lo sabían, pero tener esos referentes cerca creo que genera mucha ilusión. Y estaba pensando en la importancia, ¿no? En la importancia de Censura como referente al que apreciar simbólicamente, ¿no? Más allá del contenido, más allá del tema, más allá de la política, más allá de todo eso. De hecho, por ejemplo, cuando estuve en la exposición Se Ve, hay una pared que está dedicada a la serie de régimen de las fotos que se hicieron en Perú, el régimen desorden, en una exposición que comisarió Jorge Villacorta, que acumulaba diferentes series: Censura, Tauromaquia, Los últimos días vistos del rey, Memorial y una serie que hice también
Tibiconos, allí en Perú. Y la serie de censura me propuso Jorge Villacorta que no levantáramos en los muros las fotos de censura, sino que me iba a iniciar una rueda de contactos con unos fotógrafos de prensa que habían trabajado pues, en medios de comunicación y con el presidente del gobierno de Perú, pues para ver si tenían esas fotos en su archivo y de repente poder activar, ¿no? Como esa mirada en el propio hacer allí, ¿no? Y esa pared que veis ahí es eso, ¿no? Se inicia a través de una rueda de contactos, quedo con todos estos fotoperiodistas, nos vemos, les cuento todo, empatizan bastante con la movida y de hecho me dicen que todos tienen fotografías, ¿no? De ese tipo, y entonces ahí es donde recibimos todas esas fotos y de algún modo todo esto que estás diciendo se plasma, ¿no? O al menos como que sale ya a otros lugares y empieza a generar otros sentidos, ¿no? Y otros significados, ¿no? Es que yo creo que cuando algo, por lo que sea, ¿no? Se convierte en referencia, en referente, como que tiene una posición fuerte en una sociedad, en un contexto, en un tiempo, es exportable. Y, hostia, yo qué sé, tú podrías haber hecho tazas de censura y venderlas, o llaveros, o no sé qué, o no sé. Lo que pasa es que has decidido no hacerlo, igual que has decidido no hacer una segunda edición del libro, que podrías haberla hecho y ganar mucha pasta. Pero, bueno, creo que esa gestión del saber, tiempo después, años después, que tienes algo poderoso, pero también ser tú quien gestiona hasta dónde lo quieres llevar, es muy potente y es muy interesante, porque si no también el referente al final se convierte en algo ridículo, y eso me parece, esa decisión de no hacer una segunda edición, que es invertir un poco de dinero, venderlo a 50 euros y hacer 5.000 y llevártelo tú, por ejemplo, por decir así como cifras al aire, es muy goloso, pero no lo has hecho y tampoco lo vas a hacer. Así es. Había tantas cosas que hacer por delante que no podía estar como mirando otra vez en reeditar, ¿no? O sea, el libro. Es que es un montón de energía, ¿no? Y a partir de ahí pues estoy muy contento de Humin y de Tauromaquia y de los últimos días vistos del Rey, de todo lo que ha venido, que justamente creo que ha podido llegar porque tampoco... no sé, se ha llevado esto a un punto, ¿no? Donde se la ha intentado explotar. De hecho, luego lo interesante es que 10 años después me llama Balenciaga, ¿no? La marca, me mandan un mail si quiero participar en un proyecto, y el proyecto consistía en encargarme de la campaña internacional de gafas de sol del año pasado. Y bueno, pues de algún modo todas esas mutaciones creo bueno, pues que me parecen mucho más atractivas, mucho más desafiantes, ¿no? Donde ves que censura o la idea, ¿no? Que podían haberla fusilado, de repente te la están pidiendo y la tienes que incorporar dentro de la industria de la moda, ¿no? Sí, entonces, y además, yo me acuerdo cuando me lo dijiste que fue como, ¿en serio? Sí, sí. Y yo creo que también aceptaste por la curiosidad, ¿no? De un poco de estar en ese mundo, porque claro, sesiones de moda, pues bueno, se pueden hacer, pero sesiones de moda en París para Balenciaga con un equipo de gente de 30 o 40 personas a tu alrededor es otra movida. Y yo me acordaba de cuando Young Beef hizo de modelo en París y bueno, que decía... aquello es el infierno, ¿no? Y tal. Y yo te veía muy como, es que el cabrón, o sea, quiere ir para saber lo que es estar ahí, aunque sea una vez, ¿no? Y más que por el interés de fotografiar gafas, que yo creo que te da bastante igual, pero... Sí, efectivamente, ¿no? Es decir, al final, bueno, el proyecto, joder, te lo tomas en serio y obviamente trabajar con un equipo así de gente, no sé, que tienen un departamento de visual manager, o sea, tienen un visual project y tienen un visual manager y tienen una directora también de proyectos, o sea, es como, claro, es una pasada, ¿no? O sea, trabajas con una especie como de mecanismo que, bueno, pues que es muy difícil, ¿no? Poder trabajarlo en otro sitio. Entonces sí, obviamente fue, por un lado sorpresa, por otro lado, obviamente, joder, ante una situación como esta, vamos a ver, ¿no? Es decir, es muy difícil que me vuelva a encontrar en una situación, también lo pensaba, ¿no? Digo, hostia, es muy raro que me vuelvan a llamar de estas cosas. Y vamos a hacerlo, ¿no? Vamos a hacerlo, vamos a probar, vamos a ver cómo funciona censura, ¿no? También esta idea, ¿no? Dentro del mundo de la industria de la moda, más bien, porque no es el mundo, ya es una industria.
Y ahí pues con muchas tensiones y muchos aprendizajes y muchos disgustos y ilusiones también, menos, pero también, pues se tira adelante al final un proyecto, ¿no? Como ellos llamaban, ¿no? O sea, ellos lo llaman proyecto porque se fue como conformando, ¿no? Entonces esa experiencia también para mí ha sido como súper interesante. Así como esta expo también, ¿no? Que cuando empezamos con Marta y con Dani a pensarla para esta expo de la reunión en La Llotja, después de la propuesta sí que me lanzó Sergio, así un poco Tourmalet, ¿no? Para como hacer escalada. Pues bueno, lo que se planteó también era que, joder, el marco en el que estábamos para plantear una exposición era muy interesante, era la universidad, era la educación. Es decir, Censura no había estado en ese entorno. Entonces, bueno, pues creo que ahí el plantear una exposición que tuviera un alcance más didáctico, más divulgativo, todo el esfuerzo de Dani en el diseño, de Marta, ¿no? En la cabeza de todo lo que plantear, también creo que le ha dado, ¿no? Como una nueva relectura que a lo mejor en otro espacio hubiera sido diferente, ¿no? Y con otras personas al mando, ¿no? Pues como estaba contando antes, ¿no? Es decir, con Jorge Villacorta te propone unas cosas, con Fanny Schoolen cuando estuve también en Arles te proponen otras, y también esa curiosidad, ¿no? de Balenciaga, pues casi lo mismo, ¿no? Como alguien que te está como haciendo una especie de comisariado y de repente, pues, cómo no vas a ir, cómo no vas a aprender y cómo, ¿sabes? Creo, ¿no? Cómo no se puede como tú mantenerte también ahí sabiendo lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer y viendo ahí ese mundo como es y que no te lo cuenten, ¿no? Creo que eso también es otra de las cosas que a mí me gusta, ¿no? Como, y con la foto tenemos esa cosa como maravillosa, ¿no? De que, joder, podemos, no sé, acercarnos a los sitios, ¿no? Ya simplemente la curiosidad que tenemos quienes hacemos fotos que nos lleva a los sitios, pues joder, ya que estamos en los sitios después, tantas cosas se pueden hacer que es aprovechar esa curiosidad, ¿no? Ese motor que es al final el que va a activar también la mirada al final, ¿no? Y en realidad es una curiosidad, ¿no? Es que Censura no se había expuesto en España en un formato expositivo nunca en 10 años. Había formado parte de otros trabajos que se habían expuesto en Francia, que se habían expuesto en Perú, pero no se había expuesto en España. Sí. Sí, esta es la primera exposición que se hace de Censura en España. Yo también tengo que agradecer el órdago que me lanzó Sergio. Y muy contento, ¿no? Con al final pues eso, el llegar así, ¿no? Es decir, que por lo menos llegue y que llegue así, pues contento, ¿no? Es decir, creo que es también un lugar ahora donde me siento muy cómodo, un poco en esa parte más pedagógica, ¿no? Más, entendiendo también el valor que tiene la divulgación en la foto. De hecho, yo, por ejemplo, de Marta de Lidón y de Jorge, estoy como fascinado viéndoles esa pasión que tienen por la divulgación, ¿no? De todo lo que se hace, pero también de tener una mirada, ¿no? por este mundo con la foto. Y es una cosa que también pues creo que está muy hermosa haberla traído en estos últimos años, que es esa cosa de divulgar, también con el Photobook Club, por ejemplo, ¿no? Con pues todo ese esfuerzo, ¿no? La gente que está aquí de Cúmulo igual, o sea, esos pequeños muchas veces gestos son los que movilizan y generan redes y generan al final comunidades, y creo que en esa divulgación hemos de atender un poquito más, ¿no? Hemos de atenderlo un poquito más. Estaba pensando en que en Censura también fue quizá la primera vez que tuviste que incorporar el diseño de una manera distinta, ¿no? Como que hasta ese momento las maquetas que hacías un poco te las hacías tú, pero el primer diseñador como tal con el que trabajaste fue Dani Zomeño, ¿no? Entonces fue bastante... Claro, luego llegó Eloy Jimeno unos años después, bueno, no mucho después, y claro, con Eloy ya fue como el que el diseño en diálogo con tus trabajos se convirtió en una cosa fundamental, y trabajaste con Eloy en varios libros de una manera como súper, muy potente. Pero, o sea, fue un antes y un después en tu valoración y en que tomaras conciencia también de cómo el diseño era de importante o podía ser de importante en un libro de fotografía, no ya como
busco un diseñador y le encargo, no, sino como una cosa de vivir un proceso creativo con alguien que, como hacía Eloy, ¿no? Que hace poco estuvimos en un homenaje a él en Valencia, en 5 minutos, con un pequeño gesto, te conceptualizaba un trabajo de 3 o 4 años. Sí, como os decía de Pablo Ortiz Monasterio, ¿no? Que de repente en 10 minutos encima de la cama te había hecho las 5 páginas maestras que tenías que seguir. O sea, es decir, que estaba ahí, ¿no? Obviamente luego al hacerlo y yo estar cerca de él aprendí muchísimo de ese proceso, ¿no? Ahí, por ejemplo, de esa idea de puesta en página, ¿no? De montaje. Y luego cuando llegó Dani Zomeño fue como pues una especie como de nuevo se volvieron a abrir las ventanas de par en par. Es decir, si Pablo también en esa puesta en página ofreció una estructura, luego llegó Dani y terminó como de darle un empaque, bueno, la portada, la contraportada, o sea, esa idea de las letras, cortarlas y tal, el código de barras de detrás, falseado, todo era como ideas que venían del diseño que dejaban como ese cuaderno electoral que habíamos generado como en un punto importante. Y sí, ahí hay un punto que no sabéis mucho, pero mi primer, o sea, es decir, fue como dentro de los libros de fotos sí que fue un clave. Yo cuando estudiaba aquí en Castellón, yo estudié aquí en Castellón y después estuve aquí currando en Castellón, con lo cual viví aquí al lado. Me movía, pues cuando tenía que hacer fotocopias o no sé cuánto, pues me movía bastante por aquí. Y yo me hacía mis maquetas, es decir, me hacía las fotocopias y luego me iba a un tipo que estaba ahí detrás en La Guinea, no, aquí detrás, pero en La Guinea no, detrás del Hospital Provincial, en una calle de estas, que encuadernaba las tesis de la universidad. Y entonces yo iba ahí con mis folios y me encuadernaba con... Tú habéis visto algunas maquetas así, ¿no? Me la encuadernaba como con las tesis. Pero ya era como que yo intentaba como darle... Lo cerraba, pero me hacía yo todo, ¿no? La tipografía, todo yo, ¿no? Entonces, claro, era bastante como austero, cutre, en fin, como bien limitado, ¿no? O sea, yo soy en esos aspectos un poco corto de entendederas, ¿no? Y hacía lo que podía. Algunos libros están hechos con papel varitao, ¿eh? O sea, es decir, que también ahí, imagínate, como... Entonces, la cosa fue como que de repente, ya en ese proceso de esos años iniciales, desde el 99 hasta, ¿no? Haciendo más fotografía documental, yo me iba armando todas esas maquetas, pero sobre todo cuando estuve currando de ingeniero, yo creé dentro de la empresa el departamento de innovación y desarrollo, porque no había, para investigar, ¿no? Para que hubiera, y se pudiera investigar, porque no había ningún tipo de espacio para investigar sobre todo eso. Yo creo que había que atender, ¿no? Para poder pues eso, estar en una competitividad, ¿no? Que exigía todo ese sistema y seguridad, etcétera. Y la cosa es que le convencí a mi jefe para hacer unos catálogos de la empresa de puta madre, así como bien hechos, ¿no? Porque todos los catálogos eran como, bueno, pues, o sea, no se había cuidado el diseño y yo ya estaba empezando a ver como que, joder, el diseño era muy importante y de repente ahí, pues, había un diseñador y entonces le dije, oye, ¿tú te animas a hacer un catálogo? Hostia, pues sí, no sé cuánto. Y a partir de ahí fue cuando nos pusimos 3 personas dentro de la empresa, el diseñador, un chaval y yo, a ver cómo había que hacerlo y es como la primera vez que me enfrenté a eso, ¿no? Como a alguien que le puedes dar unas ideas y esas ideas coge y a través del diseño, ¡pum!, te las pone en una página y de repente ves que tu jefe le encanta, que luego cuando vas por ahí tiene un sentido, tiene un uso, ¿no? Etcétera. Entonces, pues, con Dani fue pues eso, ¿no? Como aquí ya llegó un momento que Pablo Ortiz Monasterio me lo dice, me dice, ahora ya aquí debería entrar alguien que diseñara esto, le diera los últimos toques de diseño para cerrarlo, ¿no? Y ahí es cuando se conecta con Dani y de repente le da ese toque. Yo quería decir a propósito de esto que obviamente se tiene que entender, ¿no? Después de todo lo que hemos hablado, pero que al final todo esto es un trabajo en equipo. Es decir, al final es un trabajo de colaboración al final de un montón de peña, ¿sabes? Es decir, al final hacer una publicación o una exposición o cualquier tipo de propuesta al final es la tarea de mucha gente que se involucra a muchos niveles diferentes, ¿no? Entonces, desde quien plantea el diseño hasta, ¿sabes? Hasta quien, ¿no? quien después va a enmarcarte las fotos, hasta quien va a montarlo, hasta todo, ¿no? Es decir, es el cúmulo ¿no? de todos esos pequeños gestos los que hacen realmente pues es que las cosas estén ahí, ¿no? Y eso está también bien, limpia la sala, o sea, es que... Sí, todo, totalmente. Y en este proceso colectivo también, creo que fue Lidón la que hizo una de las partes, que era llevar toda la comunicación, ¿no? Hacer la nota de prensa,
el contacto, ¿no?, con los medios, y que luego empezó a tener repercusión de forma muy inmediata, ¿no? Ya en 2012 el libro gana la mención de honor en la primera edición del Paris Photo, ¿no?, del Festival Paris Photo, y desde entonces pues, el recorrido, ¿no?, por premios, por reconocimiento en museos, por incluirlo en algunas de las publicaciones académicas, ¿no?, o en la exposición de Clément Cherou en el... perdona. En el Pompidou se empieza a trazar a partir de ahí un camino, ¿no? Sí, Lidón, ¿no? Ahí... Lidón me estuvo como, bueno, fue como ahí la centinela de todo lo que pasaba. Y bueno, pues fue la que se encargó, ¿no?, en aquel momento de toda la difusión. Bueno, yo la casualidad que en ese contexto trabajaba también en un gabinete de prensa y entonces tenía contacto con algunos medios de comunicación y sí que puse un poquito la semilla de esa difusión, pero desde luego no fui yo la que lo llevó a Paris Photo, eso fue un trabajo en equipo, pues, obviamente. Son todo... Puse la semilla local y creo que ha crecido, vamos, sigue estando aquí. Pero es curioso como esos premios, ¿no? O sea, Paris Photo, que, bueno, hoy en día se ha logrado crear con los años una imagen moderna, como pero es una feria. O sea, es una feria tal cual, que, bueno, se ha ido como adaptando al presente de las cosas, pero es puro mercado también y bajo una óptica conservadora. Y más en aquel momento. Magnum Photos... Vamos, puede que hay muy pocos estamentos tan conservadores como Magnum Photos en el mundo de la fotografía a nivel internacional. Y cómo, digamos, los públicos que son súper fans y que siguen a rajatabla ese imaginario de todos estos estamentos son los públicos que en su momento como que pues, rechazaban censura, ¿no? O no lo entendían. O sea, censura ha producido mucho rechazo, no sé si lo sabes, pero yo te lo... Bueno, se nos ha olvidado mencionar que este año pasado fue cuando el Ayuntamiento de Castellón compró censura, que es algo que también me parece loquísimo, ¿no? Después de todos estos años de rechazo, no solo por parte del Ayuntamiento, obviamente, sino de tantas personas. Yo eso no lo sé. Y, o sea, ¿cómo estamentos con tanto poder y tantos seguidores? Hablamos de Magnum, joder, ¿cuántos fanáticos de Magnum habrá en el mundo? Pues millones y millones y millones. O sea, ¿cómo al final son estos estamentos los que te premian? O sea, ¿cómo...? O sea, es una contradicción bastante heavy, ¿no? O sea, el poder legitimador que puede tener el MoMA también o que puede tener... O sea, un poco como censura, creo que también es un ejemplo de, joder, hay que ser espectadores y espectadoras, pues hay que intentar estar despierto y no pensar en las cosas si son, bueno, pues mejores o peores en función de lo que puedan decir, pues eso, ciertos estamentos que son también grandes referencias, ¿no? O sea, un trabajo que hoy no conoce nadie, entre comillas, ¿no? No es así nunca. Pero el MoMA mañana puede legitimar con una exposición individual a un artista que quizás hasta hace 6 meses, pues bueno, tenía su espacio, pero a partir de ahí todo se revoluciona, ¿no? Y en la fotografía, que somos un poco ahí como es un medio que dentro del mundo del arte o del arte contemporáneo también ocupa un espacio un poco, no sé, como peculiar, particular, extraño, ni se acaba de acomodar, ni tampoco está fuera. No sé, me parece interesante, ¿no?, esta ecuación entre el público, las referencias, bueno, los medios o los estamentos más conservadores. O sea, yo flipaba, cuando Magnum te dio el premio, dije, joder, o sea, como al final tampoco son imbéciles, o sea, no son, verdad. Pero, bueno, gestionan su poder también sabiendo muy bien lo que hacen. Bueno, lo de Magnum fue nada, que
Nada, me pilló así una noche tonta, mandé las fotos, que no suelo mandar a concursos, y tenían una categoría que era Open Series. O sea, habían como 8 o 9 categorías. Era pues documental, no sé street qué. photography, portrait, o sea, como estas como gestiones de las etiquetas. Pero tenían una que era Open Series, ¿no? Y fue como, hostia, Open Series, qué interesante. Y esa noche fue como, hostia, ¿qué no mandaré censura? Era el 2016 ya, ¿no? Era como, bueno, yo estaba pasando un momento fatal de todo, ¿no? O sea, profesional y sobre todo profesional, vital no, pero sí como profesional. Y digo, venga, voy a mandar al concurso, ¿no? Y de repente fue como una sorpresa, ¿no? Recibir el premio en esa categoría de Open Series, que me pareció como muy ilustrativo de lo que estás hablando, ¿no? De esa gestión por parte ¿no? Y lo interesante fue todos los haters que salieron a insultarme. A eso yo insultándome como personalmente. Pues por eso, ¿no? Muchas veces por ese fundamentalismo que existe en las mentes de mucha gente a propósito de lo que está bien o lo que está mal, ¿no? Cuáles son las malas fotos, cuáles son las buenas fotos, esto hay que hacerlo así, no hay que hacerlo así. Entonces, como esa idea, ese fundamentalismo, mucha gente lo cogió y lo empezó como a tal, ¿no? Hasta un punto de que o sea, las fotos de censura fueron las únicas que recibían ataques, ¿sabes? Pero brutal. Yo me partía el culo porque fue una cosa como muy loca. Y la cosa es que nada, o sea, como que lo eliminaron todo eso, ¿no? Después, o sea, como que todo eso de las redes sociales lo fueron eliminando porque habían algunos que yo los tengo en pantallazos que eran como bastante, como, bueno, tampoco, no sé, como insultos personales, que tampoco hace falta, ¿no? Es decir, otra cosa que no te guste no sé, las fotos, lo que sea, o la idea X, ¿no? Pero que ya a partir de ahí hagas como de todo eso, ¿no? Pero bueno, sí, a propósito de lo que decías, ¿no? Luego... sí que otros, o sea, gran parte de los trabajos intento que circulen o que se establezcan en esa delgada línea de conflicto, ¿no? Donde alguien lo puede coger y decir ok, y otra persona lo puede coger y decir no, no es ok. Y entonces ahí se empieza a generar una serie de tensiones que son las que me parecen interesantes, ¿no? Entonces también ahí como que hay un juego premeditado por mi parte, ¿no? Para poder llevar y empujar las ideas, ¿no? que conciernen, ¿no? el espíritu, la manera de enfrentarte a eso, ¿no? que concierne el proyecto, lo que estés trabajando, ¿no? que intente como, ¿sabes? desplazarse a ese lugar donde, ¿sabes? pueda ser más, el efecto pueda ser más sensible y a la vez contundente, ¿no? O sea, a nivel de percepción, ¿no? Y entonces ahí, pues, no sé, un extrañamiento. Yo creo que esa idea de extrañamiento la persigo permanentemente porque me interesa. Como hablaba antes de esa parte pedagógica, creo que hay una cosa que, cómo aprendemos, y es gracias a la sorpresa, es decir, cuando nosotros nos sorprendemos por algo, cualquier ser humano, descubrimos algo, ¿no? Y con ese descubrimiento aprendemos algo. Entonces, creo que esa sorpresa nos hace descubrir o encontrar algo y a partir de ahí, obviamente, aprender algo. Y creo que me parece como una manera de... también esa curiosidad, ¿no? Como de repente, como si fueras un niño pequeño, ¿no? Mira, el otro día estuve con un artista, un amigo que se llama Luce, valenciano, que seguro que conoceréis. Estuvimos dando unas vueltas por ahí, por el Bajo Teruel. Y yo he salido muchas veces con él y hacemos excursiones de vez en cuando y nos perdemos por ahí. Y me encanta cómo es como un niño pequeño. O sea, es decir, cómo se sorprende por todo, cómo tiene una mirada afilada de niño pequeño, pero obviamente no es un niño pequeño, es muy inteligente y sabe muy bien lo que hace, pero se deja llevar como si fuera ¿sabes? Mi hijo casi como así, pues eso, que por aquí, por allá, por donde me lleve, ¿sabes? Sin prisa, sin relojes, ¿no? Sin esta cosa ¿no? de atender, ¿no? al tiempo muchas veces. Y joder, de eso creo que hay como que hay que centrarse, ¿no? En encontrar esa situación en la cual te puedas provocar de cualquier cosa una sorpresa, ¿no? Y de esa sorpresa que te lleve a un encuentro, a un descubrimiento y a un aprendizaje. Y creo que es una escalera, ¿sabes? Casi, ¿no? El otro día que estábamos en la escuela, no es por casualidad, pero haciendo un taller de un fotógrafo argentino que se llama Martín Volati y se acaba el tiempo. Vale.
Nada, rápido. Y en un momento del taller, Martín comentaba cómo en esa delgada línea que separa lo extraño de lo reconocible, se producen muchas veces las cosas interesantes, ¿no? Y Censura creo que también es un gran ejemplo. O sea, cuando, por ejemplo, vemos una peli de terror en la que todo es muy evidente, en la que o sea, todo está como pasado 100 pueblos, ni siquiera te produce como un extrañamiento, ¿no? O sea, sin embargo, yo qué sé, pensando en La semilla del diablo de Polanski, que es una peli terrorífica que te pone psicológicamente en un punto jodido y lo pasas mal, pero en ningún momento aparece nada que... Entonces, en esa balanza entre lo que comprendemos y lo que asociamos, que forma parte de nuestra cotidianidad, pero que hay algo que no funciona, hay algo que es extraño, en ese punto es cuando muchas veces las cosas también cogen fuerza. Y Censura, al fin y al cabo, el contexto es conocido para todo el mundo. Detrás del flash podemos vislumbrar rostros conocidos también, o cuerpos, o corbatas, etcétera, pero ese punto que le mete el flashazo es lo que creo que provoca. Igual si hubieran sido fotos de otra cosa o con la misma técnica, probablemente no se produce ese choque, ¿no? Y esa grieta. Claro, yo ahí, por ejemplo, siempre digo lo mismo, que menos mal que ese día que disparé esas fotos en el 2008 lo hice contra unos carteles políticos, porque si lo hubiera hecho contra unas palmeras o contra otra cosa, a lo mejor pues esa conexión años después no hubiera aparecido, no hubiera podido germinar, ¿no? O no hubiera podido darse, sin más. Y ya para ir cerrando, Julián, sí que me gustaría hacerte una última pregunta, y es ¿qué hay de Censura en lo que ha sido tu trayectoria después, ¿no? En los siguientes trabajos? Quizá lo que comentabas, ¿no? De ese extrañamiento o la valentía, ¿no? De atreverte a hacer pues, o a sacar proyectos en los que nadie creía, ¿no? O la cuestión de la autoedición, es decir, como un libro, como un fotolibro, como Censura, te ha marcado, ¿no? En tu trayectoria durante estos 10 años. Bueno, lo que más me marca, sin duda, es la idea de la autogestión y la autoedición. Eso no os podéis ni imaginar lo que me marca. O sea, eso marca muchísimo porque te hace ser una persona independiente, autónoma, a todos los niveles. No puedes contar casi con nadie, ni con nada. Entonces, insistir en algo en lo que tu entorno no está apoyándote es jodido. Da igual que hagas fotos, que sea cualquier otra cosa personal que te pase. Entonces, creo que me ha hecho aprender muchísimo a manejarme, a navegar en este mundo de la imagen, con mi balsita, tranquilamente, con mis remos, a veces a mano tenemos que ir, pero un poco conociendo yo, ¿no? Sin que nadie me lo cuente, pues todos los entresijos, ¿no? Que hay al final en el mundo de la imagen. Entonces, ¿qué ha hecho para mí? Pues, a ver, esto es como muy, como, no sé, no tengo una palabra ahora mismo mejor. Me ha dado libertad, obviamente, libertad no sería la palabra, obviamente, pero sí que me ha dado como una especie como de cosa de no complejo, ¿no? De no tener complejos, en este caso, hay una cosa importante que es que parece que las fotos sea fácil hacerlas. Parece que disparas la foto mal y ya está, y parece que te vas a ir ahí con la cámara y vas a hacer 200 fotos y las 200 fotos van a ser mal. No, es que hacer la foto así mal no es tan fácil. Es decir, hay que poner la cámara, hay que romper la cámara, pero si te pasas, sale todo blanco. Entonces ya no, ¿sabes? Es decir, ya hay un punto ahí que en este caso pues, es más complejo para mí trabajarlo, ¿no? Entonces lo que sí que me abrió fue, pues eso, la mente a poder, y las estructuras mentales a poder pensar en una elasticidad también de la imagen y en cómo podía manejarse ella a través de diferentes medios que lo estaba empezando a practicar y a compartirlo de un modo más grande, ¿no?
Luego, pues claro, pasaron cosas, ¿no? Y cada gesto y cada trabajo que he hecho, como decía Jorge, el no editar un libro, ¿no? El seguir ir como, no sé, ir descubriendo pasos poco a poco, me ha ido pues eso permitiendo pues esa libertad que no sería tal, ¿no? Pero sí como sí un espacio de no tener ningún tipo dijéramos, de límite, ¿no? Es decir, saber cómo puedes preparar un campo X para el que sea, para que empiece aquello a arder, ¿sabes? Y a partir de ahí ver, ¿no? Cómo arrancar, cómo trabajar. Pero sobre todo ese arranque, ¿no? Ese arranque que yo creo que también muchas veces esta cosa de no estar atendiendo, que es lo que también te propone el libro, ¿no? En la publicación, ¿no? Es tener una cierta como relación directa con lo que haces y con tu trabajo, que sabes que me parece como algo que pues eso, que o sea, que me ha ayudado mucho, ¿no? Me ha ayudado mucho a enfrentarme, a tomar posición, ¿no? Ante los trabajos, la realidad, con una cámara de fotos o incluso abriéndolo a los procesos, ¿no? A los procesos de trabajo, en muchas ocasiones colectivos. Muy bien, pues muchas gracias Julián, Lidón, Jorge, que no os veo pero os imagino allí, y a todos los asistentes, los que habéis estado allí en la sala. Muchísimas gracias por compartir, ¿no? Todos los detalles de los procesos, estas anécdotas, lo que se queda, ¿no? Detrás entre las palabras, ¿no? De lo que hemos ido rescatando para exponer en las paredes de la Llotja, y que evidentemente pues, hoy hemos podido explicar un poquito mejor, y has podido también desarrollar, ¿no? un poco más algunas de estas cuestiones. Así que, bueno, por mi parte agradeceros que estéis allí bueno, y disculparme por estar aquí conectada, ¿no? A distancia. Así que, bueno. Igual si tenéis alguna pregunta. Gracias. ¿Queréis? Sí. ¿No? Pasamos ahí. ¿Tenemos, Sergio, algún tiempo para...? Y 2 preguntitas podríamos... Si alguien tiene alguna pregunta. Pues el título de censura salió... Sí, sí. Sí, sí, el nombre, el título, sí, sí. Pues yo no, o sea, decir, ha sido un proyecto en el que me he enfrentado o sea, lo he hecho sin tener un nombre. O sea, sin tener muchas veces para quien trabajamos en esto de, bueno, la foto como cualquier tema, muchas veces tener un nombre o un título te ayuda, y que pues pone sin título y ya está, ¿no? Todo bien. Pero bueno, a mí pues me ayuda porque muchas veces dentro de la fotografía el propio título te ayuda muchas veces a conceptualizar, a generar un efecto nuevo de resignificación de lo que está pasando dentro de las imágenes. Esa palabra, a veces simplemente ese detonante, ¿no? Y en este caso no tenía nada. Entonces también fue interesante el ir haciendo las fotos. Y cuando estaban ahí todas juntitas en el librito que estábamos preparando con Pablo, pues de repente un día dije, hostia, esto es censura. O sea, estamos censurando tal. Y entonces a partir de ahí sale el título y ya. Nada más, poco más. Es decir, como que fue como eso, fue un proceso, ¿no? Es decir, como que estás con ello y llega un momento ya en el que hay que, no sé, vamos a titularlo, y de repente ahí, pues... Un día, pues, hostia, conforme se va acercando el momento que tienes que ponerle el título, pues... No, sí, el único que se barajó. Hola a todos, muchas gracias por darnos esta oportunidad, ¿no? de vivir el diálogo de toda la historia de censura. Yo me pregunto en qué peso podía tener la dinámica de enfrentarse los observadores al libro o al proyecto, en el sentido de que se crea un juego de reconocimiento facial. Es decir, cuando te enfrentas al proyecto te encuentras en qué es esto, ¿no? Es decir, tú lo dices, ¿no? Que la técnica no es tan fácil, porque si te pasas o te quedas corto o es muy evidente,
o queda todo en blanco. Entonces, llegar a ese límite, ¿no? y se hace bastante bien en el sentido de que se da muy poca información, sobre todo los límites, los bordes, los objetos, gafas, corbata, el propio perfil del personaje, pero todo el mundo cree que al final hay los retratados, ¿no? Son entidades, personas públicas, reconocidas, pero ese juego en que cada uno obtiene a la hora de decir, este lo conozco, no lo reconozco, este quién es, ¿no? ¿En qué medida crees que eso ha tenido peso para que el proyecto se acepte por el público o no sea importante, ¿no? Hostia, pues viendo un poco cómo funcionó el trabajo, fue distribuido, se nos olvidó decirlo antes, pero el trabajo luego lo autoedité y una parte del trabajo fue distribuida por RM, por la editorial RM. Pues eso, mi sorpresa ha sido que incluso fuera se ha entendido más rápido que dentro. Sin conocerlo, como un espejo, ¿no? Como al final son las fotografías, una suerte de espejos, como decía Sarkovsky también, y de ventanas. Yo antes hablaba de ventanas, pues también podría ser como un espejo, y es un poco también eso que dices, ¿no? Que obviamente en ese espejo que te miras puedes reconocer. Si reconoces tienes una información privilegiada, por decirlo así, es decir, si sabes quién es el de la portada y el de la contraportada y sabes los personajes, pues vas a tener una información privilegiada, pero si no, se entiende, y de hecho no es que se entienda, no te puedes ni imaginar, recibí a lo mejor como 4 o 5 mails en el momento que salió censura, de gente que me escribía como de El Salvador, de Nicaragua, de Alemania, pidiéndome permiso si podían utilizar la técnica. Y era como, para hablar de la corrupción en su país, de política tal, era como, digo, pues, o sea, decir, no es que no... En fin, claro, no... Aquí claro que pues, o sea, es más, hazlo, ¿no? Hazlo, ¿no? Y es decir, como que de repente yo creo que se entendió. Es decir, una foto que nunca le habíamos dado un sentido y un valor y que todo el mundo, que esto es súper heavy, ¿sabes? Tenemos en nuestros móviles o nos ha pasado alguna vez y la hemos incluso a lo mejor borrado porque no le hemos dado valor, de repente adquiría una serie como de valores, de fundamentos, de principios o de una resignificación en sí misma, ¿no? Que, hostia, te hacía mirar de otro modo eso, ¿sabes? ¿Qué pasaba ahí? Me estoy acordando ahora, perdón, que una de las críticas, una de las frases que más escuchábamos era, es que eso no es fotografía. Entonces, claro, nosotros ya habíamos asumido hablar de imagen, no hablar de fotografía. Para nosotros, la palabra fotografía era como una jaula. Que esa es otra historia también sobre la que nos podríamos alargar un montón. Entonces, también se trataba de hacerle entender a nuestro entorno lo que significaba para nosotros la imagen, y Censura es un ejemplo espectacular de eso. Pero sí, desde fuera, ya te digo, mucho, incluso como un desarrollo mucho más potente del que he recibido aquí, que aquí no he recibido nada, ¿no? Excepto esta situación ahora que está pasando, ¿no? De la expo dentro de la universidad o la serie que compró. Es decir, como una muy buena aceptación, de verdad. O sea, ha sido como, creo que es un gesto... Luego también me di cuenta que en Latinoamérica, por ejemplo, que la acción fotográfica tiene un peso dentro de la estructura artística mucho más importante que el que tenemos aquí, pues tenía una relación así como empática, directa con la gente que, ¿sabes? O sea, que la veía como mucho más clara y comprensible que la que veía aquí por parte de la gente, ¿no? Es decir, veía que la gente lo recibía mucho más rápido, entraba como en eso y se dejaba llevar de un modo mucho más ágil que con todos los prejuicios que tenemos aquí, en Occidente, ¿no? Entonces ahí también, pues, es de nuevo, ¿no? Elementos de los cuales vas aprendiendo también, ¿no? De cómo somos, ¿no? De cómo manejamos también la comprensión, ¿no? En este caso, de los lenguajes artísticos o de los diferentes gestos, prácticas, acciones, ¿no? Que se puedan plantear. Sí. Bueno, muchas gracias. Gracias, Marta.
Ya está, ¿no? Hasta luego. Hola, Lidón.